Hola, sean bienvenidos otra vez a su podcast de Historia Universal. En el tema de hoy hablaremos algo muy importante de la Primera Guerra Mundial, que es la tercera etapa del Tratado de Versalles. Para esto, daremos una breve introducción a lo que es el tema y posteriormente unos compañeros hablarán más a fondo esta etapa. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que azotó Europa de 1914 hasta 1918, muriendo aproximadamente más de 10 millones de personas durante todo este conflicto, toda una generación. Las crisis que azotaron los países miembros fue lo que finalmente obligó a que estos cedieran su rendición y se firmaran los distintos tratados de paz, cosa que generaría un sentimiento de resentimiento entre los países perdedores y sería finalmente el antecedente de lo que sería lo que conocemos como el peor evento que haya conocido la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Rendición rusa. Para 1917, Rusia había enfrentado diversos problemas internos, entre ellos una fuerte crisis económica y diversas protestas internas en el país. Después de una fuerte represión, comenzaron a surgir diversos grupos revolucionarios, entre ellos los bolcheviques y mencheviques. La crisis interna y la alta tensión obligan a Rusia a llevar un acuerdo de paz con Alemania para salir de la guerra. Esto se convierte en un problema para la Entente Cordial, pues permitiría a Alemania centrarse en la guerra que llevaba atascada en las fronteras de Alemania y Francia. Bien, es mi turno. Hablaré sobre la entrada de Estados Unidos al conflicto. El país se había mantenido neutral durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial, hasta que fue atacado. Este ataque fue hacia el submarino de Lusitania, donde morirían algunos ciudadanos del país. Esto, junto al temor de que Alemania ganara y se expandiera hacia el nuevo continente, fue justificación para brindar apoyo de recursos bélicos y económicos hacia la Alianza Entente, logrando una superioridad sobre Alemania. Desgaste social y económico de los países involucrados. La gran pérdida de personas propiciaría que se empezara a generar un descontento generalizado entre los ciudadanos de los distintos países, seguido a las fuertes crisis económicas que la mayoría enfrentaba. Esto llevó a que se generara una tensión entre estos mismos para que la guerra finalizara, la cual se había extendido durante un gran periodo de tiempo. La entrada estadounidense, estancada entre la frontera de Alemania y Francia, generaría que se repelieran con éxito los avances alemanes, haciendo que finalmente ésta se rindiera bajo la gran presión civil de una revolución. Firma del Tratado de Versalles. Tras un pacto que cesaba las hostilidades temporalmente, se firma finalmente el Tratado de Versalles, quien finalmente pone fin a la denominada en ese entonces como la Gran Guerra. En este se estipulaba fuertes indemnizaciones que debía pagar Alemania al resto por los daños que había generado en el conflicto. Esto agravaría su crisis económica, generando la peor crisis inflacionaria de su historia. Esto seguido por el resentimiento alemán y una fuerte y creciente racismo y rechazo de los otros países europeos, serviría como antecedente a la entrada de probablemente el líder más famoso de su historia, Adolf Hitler. Podemos concluir que la tercera etapa del conflicto o etapa final fue aquella donde después de varios años de guerra por fin se restauró la paz en el viejo continente, aunque dejando a su paso millones de muertes. Pero a su vez los eventos transcurridos durante esta etapa proporcionaron los ingredientes que finalmente detonarían, dando lugar a la Segunda Guerra Mundial. Agradecemos la participación de Salinas Ledesma Luz Helena, Dorantes Maldonado Ricardo Antonio, Esquivel Tobar Paula Daniela, Monroy Orozco Luis Romerico y yo, Piñalara Carola Abigail. Espero que este pequeño pero informativo podcast les haya entretenido mucho y servido para conocer un poquito más allá de la historia que no muchos cuentan. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.